Saludos, comenzamos aquí una nueva etapa y una nueva temporada en Egunon Televista. Una nueva temporada en la Real con muchos cambios con respecto a la anterior y una nueva etapa en Egunon Televista donde de la mano de Ricardo Criado vamos a acompañarles todas las semanas en una tertulia en donde analizaremos a nuestro primer equipo, la Real Sociedad. Y para comenzar esta temporada no hemos podido hacerlo mejor que juntando en el plató a dos exfutbolistas que dejaron su huella y a un locutor comentarista de radio de esa época, que vivió todo eso y mucho más, junto a ellos, ya que cuando ellos llegaron él ya estaba, retransmitiéndolo absolutamente todo. Y cuando ellos se retiraron del fútbol, todavía él siguió haciéndolo durante muchas más temporadas. Voy a presentar primero a los tres invitados y de inmediato comenzamos el análisis de ese primer partido de la temporada el pasado sábado en Mestalla frente al Valencia, plaza complicada, rival complicado para empezar la liga y donde la Real ya arañó cuando menos un punto. Hoy nos acompañan en plató Alberto Gorriz. Hola, Visio. Hola. Bienvenido a Egunon Televista y gracias además por acompañarnos en este primer programa. Visio es irunés, es futbolista de la Real en la década de los 80 y los 90, donde el club consiguió los mayores éxitos con las dos ligas, Supercopa y Copa del Rey en Zaragoza frente al Barça. Debutó en Vallecas en el año 79, con victoria además 0-4 frente al Rayo Vallecano. ¿Lo recuerdas, no, Visio? Como para olvidarte, ¿eh? Debutar y ganar 0-4, imagínate, ¿no? Aunque mi debut oficial fue estando jugando en el Sanse un partido de Copa en Lleida, el 10 de enero del 79. Pero el debut, lógicamente, en Vallecas es un partido oficial de Liga. Y luego, que a partir de ese partido ya me quedé con la primera plantilla del equipo. Su inicio fue además aquí en Irún, en el San Marcial, luego Turín, Sanse y Real Sociedad, teniendo el récord además de ser el futbolista que más partidos ha jugado, 599, porque Tosak no quiso que cumpliese ese partido 600, que todo el mundo te lo recuerda. Sí, se quedó en la anécdota del 599 y es lo que dices, ¿no? Tuve la oportunidad de haber jugado el 600 porque quedaba ese partido 600 para haberlo jugado en el Nou Camp, en un partido en el que nosotros, el equipo, no se jugaba nada clasificatoriamente y el campo estaba lleno, el Barça se jugaba la Liga y bueno, estuve en el banquillo y calentando casi una hora y no me sacó del campo. En aquella época había 2 cambios, no es como ahora que hay 5, y sacó a Luis Pérez, me acuerdo, el segundo cambio y fue una decepción muy grande en ese momento, pero se ha quedado en una anécdota bonita, ¿no? Visio, participaste en los 2 títulos de la Real en las temporadas 1980-81, 81-82, en el título de la Supercopa en el 82 y en el título de Copa del Rey el año 87 en Zaragoza, frente al Atlético de Madrid. Primero formaste pareja con Ignacio Cortabarría, creo que desplazando en ese puesto precisamente a Agustín Gajate, que fue el primero en jugar con Ignacio, ¿no? Hasta que llegaste tú. Por lesión de Agustín, creo que, bueno, él lo dirá mejor, ¿no? Pero yo creo que fue en la Olimpiada del 80 cuando vino con problemas en el pubis y eso me dio a mí la oportunidad de jugar. En aquella época era muy difícil entrar en el equipo. Mira qué pareja, ¿no? Agustín y Ignacio, pero por lesión de él empecé. Primero había debutado por lesión de Ignacio, fue mi debut, y luego cuando me hice con el puesto fue cuando Agustín estuvo lesionado y me dio la oportunidad de poder jugar yo. Y durante una década además fuisteis una pareja que destacó muchísimo en el fútbol, erais infranqueables, aparte de ser buenos amigos, que lo sois. Totalmente, yo creo que Agustín ha sido. Es que ya coincidimos en el Sanse, pero luego hemos coincidido en el primer equipo en la Real muchos años. Hemos sido compañeros de habitación, siempre a modo de anécdota, lo que pasa es que lo repito muchas veces, me lo he oído decir, que he dormido más con él que con mi mujer, porque la verdad es que hemos pasado muchos momentos juntos, los buenos, los malos, y hemos compartido muchísimas cosas, ¿no? Entonces yo considero que tenemos una amistad muy importante. Muy importante, efectivamente. Y fuiste internacional además absoluto, aunque la llamada o esa llamada para la selección fue con Luis Suárez. Ya en tu última etapa, ya participando además en el Mundial de Italia, debutando y además marcando un gol frente a Bélgica. Sí, la verdad es que Luis Suárez ahí estuvo valiente, primero por llevarme convocado con 30 años en aquel grupo de clasificación para el Mundial y luego sobre todo con las presiones que había para hacer una lista para ir al Mundial, la lista definitiva de jugadores, me incluyó en ella y bueno, tuve la oportunidad de jugar, ¿no? ¿Te sorprendió esa llamada? No me sorprendió porque había participado en los partidos del grupo de clasificación y tenía mis esperanzas de ir, pero sobre todo la prensa de Madrid en ese momento, pues en las listas de 40 jugadores, en muchas de ellas no aparecía. Eso sí me hacía pensar que lo iba a tener complicado, ¿no? Por un lado tenía confianza porque le conocía a Luis Suárez y creo que le había respondido bien los partidos que jugué, pero por otro lado, como no me veía en las listas definitivas, digo, uy, lo tienes muy difícil. Pero bueno, al final él
premió lo que había pasado antes y me llevó. Pues gracias, Visio, por acompañarnos. Y también quiero saludar a Agustín Gajate. Bienvenido, Agus, y gracias también por hacer todo lo posible para estar hoy aquí con nosotros, tras tus quehaceres esta tarde en Zubieta, donde llevas ya varias temporadas, bastantes diría yo, pero ¿cuál es tu labor ahora allí en Zubieta? Bueno, yo ahora soy delegado, o sea que entreno todos los días con el equipo. Pero yo soy, vamos a decir, soy el delegado del equipo. Llevas muchos años, además. Yo creo que son, no sé, creo que son 18. 18. 18. Futbolista que hizo, a diferencia de Gorri, toda su trayectoria en la Real, también en la década de los 80-90, junto a Gorri, debutando precisamente en Mestalla, frente al Valencia, el 1 de enero de 1978, y consiguiendo jugar al final algunos partidos menos que Visio, pero fueron 400 casi, ¿eh? Sí, son 449 puede ser. Sí. Pero bueno, así como antes ha contado un poquito Alberto, estuve 2 temporadas prácticamente sin jugar. Pero bueno, lo de llegar a la altura de Alberto no hubiera sido capaz. ¿Y recuerdas ese debut en Mestalla? Siempre. Era el mismo campo que ahora, porque ha cambiado el nombre, lo único, ¿no? Sí, el campo es lo mismo. Sí, pues sí lo recuerdo perfectamente porque además se ganó 0-1 y creo que el gol lo hizo Diego. Casi estoy convencido que fue Diego que hizo el gol. Sí. Participaste además, al igual que Visio, en las 2 ligas conseguidas, en la Supercopa que tiene la Real en sus vitrinas, en la Copa del Rey también conseguida en Zaragoza, así como en el doble subcampeonato de Liga y Copa de la temporada siguiente, tras perder la final en el Bernabéu en Madrid frente al Barça, ¿no? Así fue. Agus, tú no llegaste a ser internacional absoluto, aunque sí lo hiciste con la Sub-21 en 3 oportunidades, si no me equivoco. ¿Cómo recuerdas tú esas llamadas? Bueno, yo creo que fui de la mano de Javier Zubillaga a las convocatorias que se hacían, a las pres, y bueno, y llegué allí sin mucha convicción de nada, ¿no? Porque para mí era una cosa muy nueva, y bueno, llegué allí, me hice con un sitio, Santa María, que era en ese momento el entrenador, me parece que confió en mí, y al final terminé yendo a Moscú. A las Olimpiadas. O sea que al final, bueno, bien, la trayectoria iba bien, o sea que como vine ya lesionado de allí de Moscú y aquí en la Real terminé de fastidiarme, pues se me escapó el tren ese de ser internacional en el primer equipo. Y testigo de vuestras trayectorias ha sido Manolo Fraile. Hola Manolo, buenas tardes. Hombre, José Ignacio, ¿qué tal? Que os vio debutar, retiraros, ya que él ha sido locutor comentarista de los partidos de la Real durante bastante más tiempo de lo que vosotros fuisteis futbolista. Él, yo creo que más de 30 años, ¿no, Manolo? Yo no sé, ya al final he perdido el control de los años que fui. Pues sí, 30, 35. Yo empecé radiando partidos con 20 años. Comencé en la voz de Guipúzcoa, la antigua voz de Guipúzcoa, la mítica voz de Guipúzcoa, porque comencé en Radio Popular. Y al mes me llama Iñaki Gabilondo, que por entonces era director, y dice: Manolo, tengo una mala noticia para ti. Pues Iñaki, tú dirás, no vuelvas. ¿Hay alguna razón objetiva para que no vuelva? Y me dice: si no hablas euskera. Así fue. Iñaki, luego casi hizo el biógrafo de Felipe González, y es el hombre más apreciado del mundo del periodismo. Y así. Has vivido, al igual que nuestros invitados, muchos partidos de la Real en Atocha, luego en Anoeta, así como esas múltiples participaciones de la Real en Europa. Y como tú decías, primero la voz de Guipúzcoa, luego Radio Cadena, Radio 5, Radio Nacional, luego Radio País Vasco, Radio Miramar. El trayectoria es muy amplia. He recorrido, bueno, radié en 120 partidos de la selección española. Por entonces, la noche triste de Versalles, de Luis Saconada, cuando le marcó aquel gol Platini, ¿lo recordáis? Hombre. Siendo el locutor, además, número 1 de la cadena, transmitiendo el Mundial, era en México. México 86. En México para Radio Nacional. Sí, señor. O sea, llevándote... Repartí el micrófono allí con Juan Manuel Gonzalo. Tú, Manolo, los has visto crecer en el día a día los dos, tanto a Visio como a Gorri, o tanto a Visio como a Agus. Son buenos futbolistas, grandes personas. ¿Cómo ha cambiado todo en el mundo del fútbol? Aunque... no sé si a mejor o a peor. No, yo creo que a peor, es totalmente diferente. A peor, yo me consta que soy amigo de ambos, tengo una gran confianza, los he admirado. Antes, cuando hablabas de Gorri, que marcó un gol allí con Luis Suárez, estamos retransmitiendo aquel día
en una pantalla gigante que habíamos alquilado en Burdeos, en el Hotel María Cristina. Y estaba allí don Pedro Gorri. Mi padre, sí. Cuando salía de un córner, marcarte el gol y todo, fue un clamor el hotel en aquel momento. Lo recuerdo como si fuera uno, mi padre, que siempre estuvo desde los Sí. 8 años de niño jugando, siempre detrás. Además le dimos un regalo para ti, que supongo que te lo haría entonces, claro, porque era muy buena persona. Le teníamos la profesión y teníamos enorme afecto a tu padre. Mucha gente de los que llena ahora Noeta es gente joven que no sabe quiénes son Gorriz y Gajate. Pero Gorriz y Gajate son historia en la Real. De todas formas, me sorprende todavía que yo voy al fútbol habitualmente a ver los partidos de la Real con mi mujer, con Marta, y todavía me sorprende porque muchos chavales jóvenes te saludan, Visio, te saludan por la calle. Mira. Y yo no sé, me dice la mujer, es que como suele salir bastante, bueno, al estar el presidente de veteranos de la Real, o sales algo en los medios, en el periódico, en alguna entrevista, yo creo que se quedan con eso. Pero te digo una cosa. Pero además. es raro porque somos jóvenes. Mira, yo les hice hace un par de años una entrevista a ambos, Gorriz y Gajate, los hombres de G, en mi canal de YouTube, que lo tengo parado, por cierto. Y he recibido cada mensaje de gente de Madrid, de Barcelona, de las islas, hasta de Argentina, hablando elogiosamente de vosotros. Pero eso ha sido hace unos meses. Jugamos muchos años vuestra juntos. presencia sigue viva en los buenos aficionados. Y Sigue viva. y ningún jugador de la Real tiene lo que tenéis vosotros a vuestras espaldas, que son 2 títulos de Liga, una Supercopa, una Copa del Rey. Coincidió un ciclo ahí en el equipo, un equipo muy fuerte. Estaba el derecho de retención, todos estuvimos unos años, prácticamente hubo muy poquitas lesiones. Agustín, lógicamente, estuvo 2 años muy fastidiado, pero hubo pocas lesiones y prácticamente aquel equipo se movía muy poco y aguantamos bien, ¿no? Hasta que llegó el Mundial del 82 con 6 jugadores de la Real en el equipo, que eso fue yo creo que un poco lo que nos hizo caer otra vez. La verdad es que con vosotros podíamos casi llenar ya este primer programa, ¿no? Lo que pasa es que lo que tenemos que hablar es del partido del sábado, del partido de Valencia. Una pretemporada a la Real este año que yo creo que al aficionado no le ha servido de mucho, porque yo creo que tampoco las pretemporadas de ahora son como las de antes. No sé vosotros qué pensáis. Yo creo que ahora prima, bueno, perdona, iba a decir que prima sobre todo lo económico, ¿no? Ahora las pretemporadas pues tienes que ir a jugar un partido a Japón pues porque tu sponsor es japonés, o tienes que ir a jugar, no sé, a Estados Unidos, o antes primaba mucho más lo deportivo, quizás se pensaba más en lo deportivo, dónde te convenía hacer una temporada, qué partidos tenías que jugar. Ahora prima lo económico, pero bueno, las pretemporadas no dejan de ser importantes para que el equipo se vaya haciendo, se vaya formando, sobre todo este año, que hay cambios importantes en cuanto al entrenador, en cuanto al director deportivo. Se ha ido a un jugador importante como Zubimendi también. Y, bueno, vosotros que habéis tenido muchos inicios de temporada, yo quiero preguntaros a ver ¿qué supone el primer partido de una temporada? Si hay que sacar ya algún tipo de conclusión, si todavía no se puede sacar ninguna, si el equipo todavía necesita muchas más jornadas para que podamos. Si os sorprendió además este inicio de la Real en Valencia, si esperabais más, menos. Bueno, viendo un poquito la pretemporada, que ha sido un poquito entrenador nuevo, queriendo ver a todos los jugadores, quizás ha sido un poquito caótica, ¿no? Porque bueno, al final han participado casi todos, pero bueno, luego al final empieza la temporada, ya haces un equipo que tú crees que en estos momentos es el que más posibilidades tiene, y bueno, hay que contar que juega Turrientes titular, Marín. Te quiero decir que al final, bueno, con gente nueva, pues el resultado es positivo. Un empate, pues es positivo. Ya, en una plaza además, como decía al principio, yo creo que es complicado Valencia. Pero vosotros que habéis jugado muchos primeros partidos, muchos inicios de liga, ¿cómo se afronta un primer partido así, Visio? Normalmente con dudas, porque tampoco sabes, no estás físicamente normalmente, no estás físicamente todavía a tope, no tienes el ritmo ese de competición de partidos. Es el primer partido oficial, como bien has comentado, juegas en una cancha ante un equipo como el Valencia, que no es fácil, muchos cambios dentro del equipo, y yo la verdad es que estoy muy ilusionado con esta temporada y con Sergio Francisco ahí al frente, ¿no?, del banquillo, pero yo creo que hay que esperar a que pasen unos cuantos partidos para poder ver de verdad a ver dónde va a poder estar el equipo, ¿no? Todavía hay incertidumbre, incluso hasta que se forme la plantilla completa y ya empiece en serio, ¿no? Pero es importante empezar bien, y se ha empezado empatando, ¿no? Ese empate lo harás bueno si el próximo partido
consigue sacar un resultado bueno en casa. Claro. ¿Coincidisteis vosotros con Imanol en el equipo? Sí, Sí, coincidimos. Y ha cambiado mucho Imanol, ¿no? Porque no era... Bueno. O lo que luego ha demostrado ser. Te quiero decir que era un jugador, o era un chico que cumplía, que trabajaba, que se esforzaba mucho, pero nadie esperaba que pudiera ser lo que ha llegado a ser, ¿no? Al final era un hombre de fútbol. O sea, Bueno, ¿y qué opináis de los partidos que se juegan ahora con 30 grados? ¿Con? 30 grados. Que se jugó ayer un Celta-Getafe con 36. Ahí están los horarios. Yo me acuerdo que una temporada... ¿Pero esto que es una locura? Manolo, me acuerdo una temporada que nosotros empezamos el calendario, yo solía mirarlo por lo menos, a ver cómo empezaba el calendario, y nos tocaba, creo que era en la última semana de agosto en Murcia. Ya. Y jugamos con 38 grados, me acuerdo. Es un horror jugar con tanto calor, y sobre todo en estas alturas de la temporada, que el equipo, por favor, físicamente, ya se vio el otro día también que llegaron al final del partido, tanto muy justos, jugadores ¿no? del Valencia como algunos de la Real, muy justos todos físicamente. Y eso que hoy en día hay 5 cambios, que te permite refrescar un poco el equipo, pero cuando hace calor, contra eso es difícil competir. ¿no? Y no tiene solución lo de los horarios. Bueno, no tiene solución. Eso es de las pocas cosas que no se pueden cambiar. Temperatura no la vas a cambiar. Hidratarte bien, prepararte bien para la situación, pero lógicamente es más complicado jugar con mucho calor que un día normal. Tú, Manolo, también coincidiste con Imanol, como jugador. Sí, claro, coincidí con él. Y le dimos algún premio a Imanol, que creo que ya no lo recuerda, o supongo que sí. No lo sé. ¿Como jugador él? Sí, como jugador. Sí. ¿Sabes por qué esto? Un día nos llama un amigo de todos, Miquel Echarri, que por cierto está el hombre malito, y dice: oye, a Imanol hay que darle un premio. Y entonces hacíamos en el María Cristina una fiesta que se llamaba la Fiesta del Fútbol, que después la copió la Federación Guipuzcoana de Fútbol, con la REA al frente. Nos copió todo, absolutamente todo. Y allí demos premios a Imanol, un premio bonito, a la regularidad, no recuerdo qué, pero sí, lo conocía Imanol jugando, claro que sí. ¿Esperabas tú que Imanol llegase a... No consiguiese lo que ha conseguido? Sinceramente no. Siempre fue un hombre que me causaba dudas. No porque no lo veía. No, había algo que me decía, no es posible. Pero después ya lo vi un día explicarse en las ruedas de prensa, hablar por la calle con la gente. Y luego un día a Michel de Madrid, que le preguntan, ¿el Madrid quién? No sé quién. Y dice, yo recomendaría a Imanol. Y a Michel, que le tenemos un respeto todos nosotros. Dijo, Imanol, como dice Agustín, es un hombre de fútbol total. Sí. Con Imanol coincidisteis, no sé si con Sergio coincidisteis en algún momento. No. Yo Sergio le tuve un año cuando estaba sacándome el título de entrenador, porque mi idea en un principio, a mí me ha gustado siempre mucho el mundo de los niños. Me hubiera gustado tener el puesto que tiene Agustín de trabajo, aunque igual a él le gusta el mío, de jubilado, pero tú con eso. No, yo tengo sueños de jubilarme, pero o sea que... el mundo en el que está metido Agustín a mí me gusta mucho, el mundo de los niños. Y poder trabajar, por ejemplo, en un equipo como la Real con niños pequeños, eso me hubiera encantado. Entonces mi idea era sacar el título de entrenador, y el año que estuve de prácticas en el Reunión, que fue una época mala mía porque estaba con la tienda, tenía muchas dudas de lo que iba a hacer en la vida, pero entrené al Reunión cadete y él estaba en aquel equipo y era un fenómeno tanto como jugador como de chaval. Era majísimo, atendía todo perfecto, era muy compañero de sus compañeros en el campo, o sea que yo creo que todo eso, yo estoy muy ilusionado con él. Creo que es un hombre muy profesional, muy preparado, y a ver si tiene esa pizca de suerte que a todos nos hace falta en la vida para poder triunfar. ¿Tú en Zubieta sí habrás coincidido con él? Sí, he coincidido con él. Hemos estado varios años juntos, no hemos estado en el mismo estado, pero bueno, sí le conozco. Tiene una relación directa con él. Sí, pero te digo que es un hombre que conoce la casa, conoce a varios jugadores, y creo que puede ser, la idea es que sea un poquito algo mejor que Imanol. O sea, intentar que con lo que hay y con lo que él puede moldear a los jugadores, llegar a la altura por lo menos de Imanol o superarle. Y el equipo también ha cambiado, no solamente a nivel de entrenador, sino que Manolo también se ha ido Martín Zubimendi, un jugador que yo creo que era fundamental en esta Real Sociedad, ¿no? Las incorporaciones han sido 2 y están un poco por ver lo que nos pueden ofrecer, pero yo creo que la baja de Zubimendi... Pero además te conoces mucho a Zubimendi, fuiste uno de los descubridores de Zubimendi. Martín estuvo en el Lengo en su día, poco tiempo, porque enseguida se fue, pero
Pero bueno, sí, un gran jugador. Lo que me sorprende es que Alonso no haya apostado fuerte por Zubimendi para el Real Madrid. Igual sí lo ha hecho, pero igual... Y no ha podido ser. Se habló en su día, ¿no? En su día se habló que el Madrid iba por Zubimendi. Y yo creo que ese retraso en las negociaciones con Arsenal igual venía motivadas porque el Madrid estaba entre medio. Desde luego es un perfil de jugador, bueno, bajo mi punto de vista, que creo que le podría ir muy bien también a un equipo como Real Madrid, con un entrenador como Xabi Alonso encima, que le conoce muy, muy bien. Pero bueno, sí. no sé, por circunstancias ha ido a otro equipo top de Europa y bueno, es un jugador que seguro que lo vamos a echar en falta. Y se ha incorporado ahora dos jugadores, uno que además es central, Chalet Azar. Yo no sé qué opinión tenéis vosotros que habéis sido centrales durante tantos años en la Real. ¿Qué opinión tenéis de él? A mí particularmente me parece que es un hombre que va bien por arriba, en lo poco que se le ha visto, y que maneja las dos piernas. Más que hoy en día el puesto de central, como ha cambiado tanto también, ahora parece que los centrales... Tienen que jugar. Bueno, parece no, tienen que jugar, porque el fútbol es así, ahora se sale con el balón desde atrás, entonces tiene mucha importancia el juego que puedas tener de pie, ¿no? Y parece ser que en ese campo se mueve bien, tiene una planta impresionante. Bueno, vamos a ver cómo encaja dentro de cómo quiera jugar Sergio Francisco también el equipo, el riesgo que pueda coger en defensa, pero es un jugador, es internacional croata, tiene 28 años, es un jugador ya maduro que vamos, que no es un jugador joven del que tengas muchas dudas. El rendimiento que tienen que dar tanto él como Guedes, si están bien, va a ser un rendimiento bueno, yo creo. ¿De Guedes le conoces tú, Agustín? Poquito. He visto unas cosas, unas acciones, pero no puedo juzgarlo. No puedo juzgarle, pero vamos, creo que es un jugador que puede aportar, sí. Y al central, como dice, 28 años, un hombre fuerte, también nos va a ayudar, Y como comentábamos antes, hemos iniciado la liga sacando un punto en un campo difícil como es el de Valencia, un campo especial, ¿no, Manolo? Un campo muy especial. Siempre los locutores siempre tenemos algún problema. Estaban las cabinas situadas sobre el córner y recuerdo Paco Izquierdo en una ocasión, que para descanse, ¿cómo lo echo de menos a Paco Izquierdo? ¿Os acordáis de él? Sí, hombre. Tuvo dificultades para bajar a hacer las entrevistas. Pero bueno, había allí una cosa también que no se comenta. Al lado tenía Manuel Belbombo un bar y todos los días se llenaba antes de los partidos y después. Sí, Valencia siempre ha sido una plaza muy, muy dura para la Real, aunque allí jugó muchos años y fue historia y tiene un busto a la entrada nuestro amigo don Ignacio Izaguirre. ¿Os acordáis de él? El portero. Yo debuté en Valencia y tengo un recuerdo muy especial porque yo no conocía ningún campo así y realmente era como unas... Sí. Te metías hacia abajo, sí. Las gradas eran empinadas hacia arriba, Sí. y parecías que estabas Muy verticales, metido sí. Y sigue estando. en un sótano. Sí, Realmente estábamos, yo creo que el campo antes no sé, estaba por debajo de la superficie de lo que era, estaba más abajo aún. Sí, yo creo que poco a mí me impresionó bastante. Cambiado, yo creo, el campo. Sí, yo creo el nombre es lo que ha ido cambiando y como decíais antes, como decía Manolo, casi más de 30 grados, 40 y tantos mil espectadores, el campo yo creo que estaba lleno, la gente está muy ilusionada allí con Carlos Corberán y sacar un punto allí yo creo que es un campo difícil, un campo complicado y donde se vieron muchas cosas positivas. Lo que pasa que no sé si por lo que se vio nos podemos ilusionar o todavía hay que esperar. Bueno, la ilusión es lo último que se pierde, ¿no? Claro. Yo de momento hay que estar ilusionados, de momento. Hasta que no nos demuestre lo contrario, el equipo o lo que pase, yo creo que hay que estar ilusionados y tener confianza en la gente que está ahí, la gente que va a trabajar con los jugadores. Yo creo que hay que tener confianza. Sí, y lo mismo que hay dudas también, las dudas lógicas, ¿no? De cómo ha sido la pretemporada, de entrenador nuevo, de ver cómo va a jugar el equipo. Son lógicas esas dudas, pero ilusión, por supuesto, sí. Porque el equipo... Pero Alberto, para eso está la pretemporada, para corregir defectos. Sí, pero bueno, cuando empieza la temporada, que es de verdad cuando tienes que ver, creo que el equipo respondió, peleó bien, compitió bien con el Valencia, sacó un punto. Y bueno, pero sobre todo hay que quedarse un poco con los aspectos positivos que hubo también. Y lo mismo que les preguntaba Manolo, tanto a Visio como a Agus, ese primer partido, cómo se afronta por parte de un futbolista, cómo lo afronta un locutor como tú, con tantos años a sus espaldas, necesita también un rodaje. También. Ese inicio de liga. También, sí, porque hay que adaptar la voz a la emoción en los campos.
Todo eso hay que adaptarse, igual que los futbolistas. Manolo, perdóname, ahora tú que eres un portento de memoria en las cosas, ¿Qué va? ¿tu primer partido profesional en el fútbol? En primera división, Real Sociedad Murcia para Radio Juventud de Murcia, que por entonces la dirigía un locutor que se hizo muy famoso porque hizo una subasta, un zapato de Carmen Sevilla. Era don Adolfo Fernández. Lo recuerdo aquello perfectamente. Y recuerdo además, fíjate, me viene don José Luis Giraverde, que tú lo conociste. Sí, sí. Qué gran persona, José Ignacio. Qué grande persona. Oye, ¿usted se debe radiar un partido para Murcia? Ah, sí, le pagan 2.500 pesetas por entonces. Y yo se me había olvidado, y un día voy a la voz de Guipúzcoa y me llama Mariasun Berecierteo, me dice, oye, ¿tienes aquí mujer? Sí. Me envió el director, fue muy benévolo conmigo, muy amable, 5.000 pesetas por haber radiado aquel partido. Pues era dinero, Entonces. Y ahora toca pensar ya en el siguiente partido, el próximo domingo a las 7:30 frente al Español en Anoeta, donde yo creo que ahí sí tenemos que sacar los 3 puntos, aunque ayer el Español yo creo que nos sorprendió un poco a todos, ¿no? Con la victoria sobre el Atlético de Madrid. Seguro que el domingo estáis en Anoeta y que hay que sacar los 3 puntos. Hombre, en casa es importante empezar bien también sumando de tres, ¿no? Pero, bueno, ya hemos visto ayer. Cuidado estos primeros partidos, un equipo como el Español, superar al Atleti Madrid, que es complicado, un equipo como el Atleti Madrid que empiece ganando 0-1 y acabe perdiendo el partido, algo bueno dice del Español. Es un entrenador, yo lo conozco bien también de cuando entrenaba en segunda ref, que ha jugado contra mi hijo y el Manolo, el entrenador que tiene el Español. Y seguro que es un equipo que va a poner las dificultades. Qué simpático el Manolo, ¿verdad? Sí, es muy natural. Qué simpático, sí. Qué cordial. Sí. Pero el partido va a ser complicado, sin duda, seguro. Lo que pasa es que vamos a ver cómo responde el equipo y a ver si sale un buen partido y se consigue ganar. Agus, en el primer tiempo le vimos, vimos a Remiro, apenas le vimos actuar a Remiro. Creo que la Real supo jugarle al Valencia, hubo muy poquitas ocasiones. Pero sí tuvimos una, por lo menos, para adelantarnos en el marcador, ¿no? Sí. Yo creo que fue un partido de pocas ocasiones, por una parte y por otra. Yo creo que las Real para mí está mejor el primer tiempo. Pero al final, como dices, esto es la ocasión que no llega a Villarzábal, creo que es un centro, una cosa así. Y bueno, pero realmente el equipo yo creo que estuvo a una altura buena. Una buena altura. Luego nos hacen un gol un poco así, que nos cogen la espalda un poco, pero bueno, enseguida reaccionamos, metemos gol y se puede ganar el partido con la ocasión de Óscarson, pero luego al final puedes haberlo perdido con la ocasión que tienen ellos. Estuvo un poco el partido ahí y el resultado al final pues creo que fue más o menos justo. Me hubiera gustado que hubiera ganado, pero... Se adelantaron en el marcador ellos al inicio de la segunda parte en un fallo, yo creo que fue un fallo colectivo, ¿no? Una mala salida de balón, un mal golpeo de Remiro en este caso, que no le podemos achacar absolutamente nada, porque luego hizo un envío espléndido sobre Guedes, ¿no? que casi nos propició una ocasión de gol. Pero lo importante fue que la Real supo reaccionar y al poco de encajar el gol, yo creo que además cuando mejor estaba jugando, pues supo reaccionar y supo empatar con un gran gol de Cubo, que yo a día de hoy creo que es un jugador muy importante, Novisio, en la Real. Menudo golpeo desde fuera del área, con un envío muy ajustado al poste, con un balón que bota justo antes de que llega a la portería. Sí, como bien dices, yo creo que el gol que nos meten vienen pues en un fallo a la hora de sacar el balón jugado, pues en un mal desplazamiento del balón de Remiro, que coge un poco al equipo descolocado porque están todos intentando darle opciones de salida y no va bien el balón, ¿no? Pero bueno, eso es achacable a que el equipo que quiere salir jugando de atrás y es un fallo que puede pasar, ¿no? Y luego lo que dices, yo creo que el gol de la Real es una buena jugada, muy bien trenzada, y Cubo pues nos tiene acostumbrados también a veces a estas cosas. A veces es un jugador bastante intermitente, que le cuesta a veces entrar en el partido, no tiene esa regularidad de un partido completo de 90 minutos, vamos a decir, pero tiene cosas que no tienen otros. Y de hecho el golpeo que pega el balón es un golpeo seco. El amago que hace antes para poder tener luego la oportunidad de tirar es muy bueno. Y bueno, un jugador que ha dicho que este año, si se queda al final, que no sé ya, porque como hay tantos rumores, ya no sé al final lo que puede pasar en estos mercados locos, pero yo creo que es un jugador muy importante para la Real y además él creo que tiene la idea de ser un jugador más importante todavía, ¿no? De dar más porque sabe que es un jugador
top dentro del vestuario y del equipo y que tiene que dar mucho para que el equipo esté arriba. Y en esta segunda mitad, además, Agus, hubo ocasiones, una muy clara por parte de Óscarson, que qué pena, el hombre tiene ocasiones, está ahí, pero no consigue acertar con la portería y bueno, pues malogró una muy clara ocasión de gol. Y luego fue el Valencia el que también la tuvo prácticamente delante de Remiro y también la tiró arriba, ¿no? Sí. Bueno, yo confío mucho en Óscarson, ¿eh? Está teniendo pocos minutos, vamos a decir, pero yo creo que va a ser un jugador al final, si él es capaz de aguantar y estar y saber la situación suya y saber llevarla, yo creo que va a ser un jugador importante, porque al final Mikel puede jugar de medio punta, puede jugar banda, o sea que yo seguiría apostando por Óscarson y darle más minutos, porque al final creo que es un delantero centro, creo que es rápido, maneja bien las dos piernas y es capaz de hacer cosas. O sea que al final, como dice, esto es cosa del entrenador, los entrenadores son los que hacen los equipos, pero bueno, yo confío en que Óscarson puede ser un elemento muy, muy válido. ¿Y os sorprendió a ti? Sí, Es un jugador muy joven y encima delantero centro, que es un puesto bueno, cada puesto tiene su cosa, ¿no? Pero el delantero centro vive mucho de sensaciones, de buenas rachas, de marcar goles, y claro, él no ha tenido quizá esa continuidad, esas oportunidades de poder demostrar que tiene gol, y yo estoy con Agustín, yo también creo que hay que confiar en él y que nos puede dar mucho, y a ver si coge esa racha, sabiendo que es muy joven y que va a cometer errores como los que tuvo el otro día, pero va a ir madurando y cada día será un poquito mejor. Pero muchos futbolistas, habéis visto vosotros, Manu, tú recordarás muchos delanteros centros en la Real que les ha costado hacer el primer gol, que han venido como figuras para hacer goles, y yo creo que salvo Aldrich, y que yo creo que también le costó en su día también hacer el primer gol. Yo creo que Podro. a Mejo sí que le costó. Mejo, o sea, le costó casi se nos vuelve así un poquito, porque él vivía de eso. El gol era para él una cosa, pero al final... ¿Y vosotros recordáis a Ansola? A Fernando. Lo vimos menos, pero sí recordamos a Ansola. No hemos jugado con él. Qué bien remataba de cabeza. Qué fenómeno era. Pero era el fútbol de antes también. El fútbol de antes, jugaba extremo y extremo central, y él iba de cabeza muy bien. Y vino a la Real del Valencia, ¿eh? Del Valencia, del Valencia, y Urquiaga también. Vinieron dos jugadores del Valencia, ¿no? Urquiaga también. Que hizo Regozo una campaña de recuperar a gente que se había ido. ¿Os sorprendió esa primera alineación que puso en liza Sergio, que no varía mucho con lo que jugaba Imanol, ¿no? Yo quizás un poquito lo que es el medio centro. No sé, es un poquito lo que y no jugar Husit, pero bueno, pero al final los que entrenan son los que mejor saben cómo están los jugadores. Y si pone a Torrientes y puso a Pablo Marín, pues mira. Yo creo que ahí faltaba Gorrocha, del que se espera mucho, hizo una gran temporada en el Mirandés la temporada pasada, y yo creo que Torrientes hizo un gran partido, ¿eh? Sí, pero te quiero decir que al final a Turri le hemos visto pocas veces también. O sea, le hemos visto muchos partidos, pero pocos minutos. Y pues es un poco lo de siempre. Aquí lo que te hace estar bien es jugar partidos. Y Turri pues tampoco es de los que ha jugado muchos partidos. Pero bueno, estuvo bien, estuvo muy correcto. Y bueno, y como digo, hay que tener esperanza en todos, porque todos son jugadores de la Real, o sea que al final... A mí lo que más me sorprendió es Suchis, que no jugase es que hubo, al principio, y que luego ni siquiera jugara. Es que hubo jugadores, pero claro, Visio, no John Martín, Pacheco, Suchis, Carricaburu, Urco González de Zárate, Gotti, Traoré, aparte del guardameta Marrero, y de Gorrocha, que no viajó en este caso por lesión, ¿no? Pero igual Suchis, sí, yo creo que también era un jugador. Sí, algo le habrá visto Sergio. Sí, luego lo que has comentado, John Martín, que también tenía pinta de que podría quizá empezar jugando titular, pero bueno, es lo que ha comentado Agustín, hay que saber cómo están todos los entrenamientos en el día a día, y eso el que mejor lo sabe es Sergio Francisco y su equipo, ¿no? No se va a echar piedras contra su propio tejado, imagino que él saca lo que cree que mejor rendimiento le puede dar para un partido específico como ese. Eso es. Pues ahora los tres que visteis el partido, lo que sí quiero es que me puntuéis a los tres mejores jugadores de la Real del sábado en Mestalla, para realizar esa entrega a final de temporada de un trofeo
que en breve, en siguientes programas, pues anunciaremos, ¿no?, su patrocinio. Yo no quiero influiros, pero a mí me gustaron mucho muchos jugadores. Barrene, creo que hizo un gran partido, Turrientes, Allén, Remiro también estuvo bien, a pesar de que falló en el gol del Valencia con ese lanzamiento, Marín, Oyarzábal, y todavía creo que me olvido de alguno. O sea, que os lo pongo difícil para que me puntuéis con un 3-2-1. Siempre puntuar, Manolo está mucho más acostumbrado a eso. Ay, yo qué va. No, a los periodistas me refiero, a más habituados en vuestro trabajo. Vosotros sois cátedra. Más habitual, sí, pero luego lo que pasa es que hace falta que los futbolistas entendáis las puntuaciones que dan los periodistas, que no las entendéis tampoco. No, desde el punto de vista de que cada uno somos un entrenador y cada uno tiene ver el fútbol de una forma, cada uno lo ve a su manera, yo entiendo completamente que, no sé, has mencionado jugadores, a mí me costaría decir 3, porque claro, he empezado a pensar, digo, Cubo mete el gol, que es muy importante, y también tuvo alguna otra jugada buena. Turrientes me gustó mucho. Ayer Muñoz creo que empezó con alguna duda más, pero luego cumplió muy bien. Mikel Oyarzabal, que acabó muerto, pero que hizo 3 o 4 pases de gol, estuvo en un punto de meter. Pero bueno, como hay que puntuar, pues. Yo le puntuaría a Turrientes, a Pablo Marín y a Allén Muñoz. Turrientes, Pablo Marín y Allén Muñoz. Sí, ¿Tú, Agus? Yo incluyo a uno, a Barrene. Primero, 3 puntos. Sí, Turri y Marín. Y Marín. ¿Y tú, Manolo? También, lo mismo. Lo mismo que Agus. Sí, y Marín, y Turrientes. A los 3. Es que Barrene estuvo muy bien, sí, es verdad. El árbitro fue un veterano, además de la Liga, Sánchez Martínez. Debutó hace 10 años en un partido entre la Real y el Sporting de Gijón, que terminó con empate a 0 en la Anoeta, precisamente. Y yo creo que lo hizo bien. Las tarjetas que mostró yo creo que fueron justas, pasó desapercibido. Pero por cierto, ¿qué os parece ahora esa decisión que han tomado de que no se conozca la designación del árbitro hasta 24 horas antes del partido? Eso será un cuento, porque seguro que lo saben. Seguro que la gente lo sabe. ¿Tú crees, Agustín? La gente lo sabe. Oh, por favor. Sí. Hay secretos en el fútbol. Creo que ninguno. Creo que secretos ninguno. Pero bueno, yo bien. Está a la galería y quizá es verdad, porque al final sí que se va a saber. Pero bueno, como norma igual si consiguen mantener que no se sepa por lo menos muy públicamente, pero bueno, no sé. Se puede ver condicionado un árbitro, de que decir, si se sabe desde el lunes o martes, hay medios que ya están hablando del árbitro, ¿no? Bueno, ya se comenta, con este no hemos ganado nunca, con este tal, este árbitro nos fue así o nos fue allá. Sí, influye en la opinión sobre todo de la gente, ¿no? En el morbillo de nos viene este árbitro que pitó un penalti el año pasado, de no sé qué. Quizá evitas todo eso, pero al final... Bueno, pues así poco a poco yo creo que podemos ir poniendo ese punto final a esta primera tertulia. Primero quiero agradecer al técnico, en este caso Eduardo Criado, que nos ha dejado todo a punto aquí para tenerlo listo en esta primera tertulia, y sobre todo agradeceros una vez más a los 3 el que hayáis acudido a este plató de Egunon Televista. Gracias Visio, gracias Agus, gracias Manolo. Espero poder contar más veces con vosotros a lo largo de la temporada y reiteraros sobre todo ese agradecimiento por vuestro esfuerzo y por vuestra ayuda con esta casa, Egunon Televista. Sin más, si no tenéis nada que apuntar... Yo quiero decir algo. Os deseo muchísima suerte, sé que va a ser un programa líder, porque lo que hay por ahí no merece la pena. No merece la pena. Y esto puede ser hacerlo con tu seriedad de siempre, con la colaboración de buenos amigos, puede ser un programa líder en Guipúzcoa. Y lo deseo de corazón, de verdad, y sobre todo el esfuerzo que Ricardo hace cada día por mantener arriba esta televisión. Pues nosotros lo vamos a intentar. El próximo partido, como hemos dicho, próximo domingo, en Anoeta, 7:30, frente al Español, un Español que también nos va a poner las cosas muy difíciles, que ayer ganó al Atlético de Madrid, y la próxima semana volveremos a estar con nuevos invitados y con un nuevo análisis de lo que vaya siendo la Real día a día. Gracias y hasta la próxima semana. Gracias.